Bueno, damos inicio a la exposición. Mm, En esta ocasión los integrantes del grupo son Arias Córdoba Adrián, Ramos Guamaní Carol, Ramos Guajo Gabriel, Sedano Estrada Piero y la que les habla, Gamboa Medina Cecilia. En el curso de transferencia de masa. En esta ocasión vamos a exponer lo que es la extracción sólido-líquido. Ahí tenemos nuestra agenda, son 7 puntos en total. Empezaremos con la clasificación de los sistemas de extracción sólido-líquido. La extracción sólido-líquido es un proceso de separación de constituyentes o componentes solubles de un material sólido utilizando un disolvente adecuado. Generalmente, el producto objetivo es el componente soluble y el residuo sólido, también llamado inerte, es un subproducto. Sin embargo, en algunos casos, los materiales solubles indeseables se eliminan del sólido mediante el uso de un disolvente y en ese caso el sólido extraído es el producto. El proceso general eh, de extracción sólido-líquido involucra 4 pasos. 1. Contacto entre la alimentación sólida con el solvente. Luego la separación de la solución o extracto del sólido agotado. Luego la separación del disolvente y del sólido arrastrado del extracto, seguido de la purificación del producto. Por último, la recuperación del disolvente del sólido húmedo mediante un exprimido o también llamado prensado y por último el secado, ¿no? Esto con el fin de obtener un producto seco. Bueno, hay muchos ejemplos de extracción sólido-líquido en las industrias químicas y afines. Por ejemplo, hablando de disolventes, el hexano es el disolvente más popular para la extracción de petróleo, ya que este puede eliminarse fácilmente del extracto mediante la elaboración instantánea. Además, no es tóxico, es económico y es miscible con aceite vegetales en todas las proporciones. Y bueno, además, este disolvente se prepara del extracto y el aceite se separa del extracto y el aceite se somete al proceso de refinación, por lo que se podría decir que la extracción sólido líquido se utiliza ampliamente en distintas industrias, además de la industria alimentaria. Ahora hablaremos detalladamente de la clasificación. Eh, Este proceso puede implicar diferentes mecanismos físico-químicos. Esto según las características del sólido y del disolvente. ¿Qué características del sólido? Pues puede ser el tamaño de la partícula, la porosidad, la reactividad, el contenido del soluto, etc. Si, bueno, de forma general, si el tamaño de partícula del sólido no es pequeño, puede haber una resistencia a la difusión sustancial para el transporte del soluto dentro del sólido. Por lo que siempre que es posible, el sólido se tiene que descomponer o desintegrar en partículas para mejorar así la velocidad de extracción. Incluso a veces se puede utilizar soluciones, ya sean ácidas, alcalinas o complejantes, para la solución de estas sustancias. Bueno, Ricles en 1965 clasificó estos sistemas comerciales de extracción sólido-líquido en las siguientes categorías. Tenemos la extracción por difusión, la extracción por lavado, lixiviación y la extracción química. En la extracción por difusión, como nos indica, casi toda la resistencia de la transferencia de masa reside en la fase sólida y de ahí el nombre de extracción por difusión. Eh, Citando un ejemplo, en la extracción de azúcar de la remolacha, estas remolachas se tienen que cortar en pequeños trozos y tratar con agua tibia. Esto para que la difusión dentro del sólido se produzca a través de las paredes celulares
y del líquido intersticial, donde dicho disolvente, que es el agua, también se difunde en dirección opuesta, diluyendo así el soluto dentro de las células. Por esto, la velocidad y el tiempo de extracción va a depender principalmente del espesor de las piezas, como ya se mencionó. Y no solo eso, ¿no? En este caso también sería eh, por el soluto en el sólido, la concentración del azúcar. Y bueno, otro ejemplo, por ejemplo, en las industrias de procesamiento de alimentos se encuentran muchos otros sistemas de extracción sólido-líquido, en donde la velocidad de extracción está controlada por la difusión del soluto en fase sólida. Bueno, en la siguiente clasificación, la extracción por lavado, nos dice si el tamaño de las partículas sólidas es bastante pequeño, la resistencia a la difusión de la fase sólida se vuelve insignificante. En tal caso, la extracción prácticamente se convierte en un proceso de lavado del sólido con el disolvente. Bueno, acá podemos resaltar que en la extracción por lavado se retiene una cantidad sustancial de disolvente en la suspensión después del lavado. Eh, la concentración del soluto en el líquido retenido es casi la misma que en el líquido granel. Citando un ejemplo, tenemos lo que vendría a ser la aplicación en la extracción de aceite a partir de semillas oleaginosas, donde estas semillas son bastante finas, eh, al tal punto de ser una fracción de milímetro. Además, durante este proceso, las células se rompen y la resistencia a la difusión dentro del sólido para transportar el soluto, eso se vuelve pequeña. Bueno, como ya se mencionó, se gasta una, una cantidad sustancial, una cantidad de disolvente en la suspensión. Se gasta mucho disolvente. Bueno, lo siguiente, que es la lixiviación, nos indica que esto implica la disolución de una o más sustancias de partículas sólidas, acompañadas de reacciones químicas. Comúnmente se utiliza un ácido, un alcali, una base, o una solución de un producto químico complejante para solubilizar los materiales objetivos. Por ejemplo, es común utilizarlo en la lixiviación de minerales. Por ejemplo, para óxidos, carbonatos, sulfuros, etc. Ese es un paso importante en la hidrometalurgia. Y bueno, podemos citar también el ejemplo de la lixiviación de minerales de cobre, que mediante el ácido sulfúrico o una solución de amoníaco, la, se logra, ¿no? Este proceso. Por ejemplo, también para la lixiviación de oro se utiliza lo que es el cianuro. Y bueno, ya. Siguiendo con la última clasificación, tenemos lo que es la extracción química. Nos indica que esto es similar a la operación de la lixiviación, pero generalmente se refiere a recuperar solutos de naturaleza orgánica. Por ejemplo, se utiliza en la recuperación de gelatina de huesos de animales utilizando una solución alcali o alcalina. Bueno, ahí tenemos las clasificaciones y sus ejemplos respectivos. Continuando con la agenda, tenemos el ítem de la velocidad de extracción sólido-líquido. Este de acá depende de varios factores y vamos a indicar 4 de los factores más importantes, ¿no? Las características físicas del sólido, el solvente, la temperatura y de la agitación. Ya pudimos ir nombrándolo anteriormente, ¿no? Bueno, el primer factor, las características físicas del sólido, nos indica que el soluto puede permanecer distribuido en el sólido de diferentes formas, como, bueno,
Por ejemplo, el tipo de matriz del sólido también varía. Es decir, que el sólido puede ser poroso o no poroso. Si el soluto, en este caso, se distribuye dentro de una matriz insoluble del sólido, se disuelve y difunde gradualmente dejando una estructura porosa, por lo que en algunos casos el sólido puede estar disponible como una suspensión o pasta. En este caso, si el soluto tiene afinidad por el sólido insoluble, puede permanecer parcialmente absorbido por él. Por tanto, esta velocidad, la velocidad de extracción, depende de la naturaleza y características del sólido. Además, eh, nos indica también que la velocidad de extracción se vuelve más rápido si el tamaño de la partícula del sólido es pequeña o si el sólido es poroso, debido a que estos sólidos rígidos, como en los minerales metálicos de la lixiviación, la mayoría se disuelven de forma lenta. Y bueno, mm, tenemos otro que es el solvente. Nos dice que se refiere a un disolvente en el que el soluto tenga una alta solubilidad, ¿no? Es lo que dice, ¿no? Se prefiere que un disolvente tenga una alta solubilidad con el soluto, pero con la condición de que éste no disuelva también a los sólidos que no se desean, ¿no? Además de tener una viscosidad baja, un punto de ebullición bajo, no ser tóxico y ser económico, ¿no? Como ya se mencionó, por ejemplo, el caso del hexano. Bueno, viéndolo de forma lógica, se dice que es más fácil eliminar un disolvente de bajo punto de ebullición mediante vaporización instantánea. Esto por los diferentes puntos de ebullición, ¿no? Bueno, el siguiente factor vendría a ser la temperatura. Eh, Hay una relación entre la difusividad, la temperatura, la miscibilidad y entre otros factores, ¿no? Que se les va a indicar. Por ejemplo, la difusibilidad del soluto en el sólido y la miscibilidad con el disolvente van a aumentar con la temperatura. En caso contrario, la relación de la viscosidad del disolvente va a disminuir si la temperatura aumenta, ¿no? Y ya que este puede penetrar más fácilmente a los intersticios o los pequeños espacios que hay en la estructura del sólido. Por ello, la velocidad de extracción va a aumentar con la temperatura. Además, otros factores que van a limitar a la temperatura de extracción pueden ser la sensibilidad del calor del soluto, la volatilidad del disolvente, los posibles efectos térmicos sobre el sólido inerte o residual. Por ejemplo, la solubilidad, la degradación, el cambio de consistencia, etcétera. Bueno, por último, el factor de agitación nos indica que la agitación intensa aumenta el coeficiente de transferencia de masa sólido-líquido y por tanto aumenta la velocidad de extracción. Sin embargo, eh, esta agitación puede desintegrar el sólido provocando un problema de sedimentación. Sin embargo, si la fase sólida ofrece la resistencia controladora, por lo tanto el efecto de la agitación no es tan pronunciado, ¿no? No es tan exagerado. Bueno, continuando con la agenda, el siguiente ítem es la mm, estrategia de contacto sólido-líquido. Acá tenemos que pueden ser de dos tipos. Pueden ser contacto con el lecho fijo y contacto disperso. Con el contacto de lecho fijo, también llamado percolación,
nos indica que el equipo más sencillo para el contacto con leche físico, leche fijo, es un recipiente abierto o cerrado con una placa de soporte perforada, también llamada fondo falso, colocada un poco por encima del fondo, donde el sólido descansa sobre la placa de soporte. En este equipo, el tamaño de las perforaciones tiene que ser tal que el líquido de extracción pueda salir por este medio sin mayores problemas, pero el sólido no. Esto funcionaría como un colador, ¿no? El líquido se alimenta por la parte superior del lecho. El contacto puede ser de dos tipos, como apreciamos en la imagen. Eh, por ejemplo, la percolación por aspersión y la inmersión total, que vendría a ser la figura A y B respectivamente. Detallando en la percolación por aspersión, en la figura A, el líquido se distribuye en la parte superior y gotea hacia abajo a través del lecho del sólido. La extracción generalmente eh, no es de una sola vez, ya que el líquido que sale se tiene que recircular hasta que alcance una cierta concentración o hasta que la concentración del soluto del lecho se reduce al grado que se quiere, ¿no? Y bueno, por lo mismo, en algunos casos puede ser necesaria una extracción repetida con dos o más lotes nuevos de disolvente, ¿no? También este es un problema común de la extracción mediante percolación por aspersión, ya que la canalización del disolvente a medida que fluya a través del lecho resulta ser un problema. Por lo que como resultado puede haber una serie de bolsas en el techo que no entran en buen contacto con con el disolvente y el proceso queda incompleto, ¿no? Bueno, en la figura B, eh, que es por inmersión total, el sólido se mantiene sumergido en el líquido durante un tiempo determinado, después del cual se drena y se recupera el soluto. De forma alternativa, este disolvente entra al lecho compacto del sólido continuamente por la parte inferior. Es decir, hay una alimentación por ahí y también por la parte superior. Y bueno, al igual que el caso anterior, si es necesario, se puede reciclar la solución. Y bueno, del otro tipo, que es la estrategia de contacto disperso, nos indica que es un dispositivo de contacto disperso, el sólido y el disolvente de extracción se agitan en un recipiente de forma, tamaño y diseño adecuados. Se han utilizado diferentes tipos de agitadores dependiendo de las características del sólido. Además, al contacto sólido-líquido le sigue la separación de los sólidos inertes de la solución y la recuperación del producto de la solución como de costumbre. Buenas, quien les habla es el alumno Piero Rodrigo Sedano Estrada. En esta ocasión yo les voy a hablar acerca de los equipos de contacto sólido-líquido en procesos de extracción. Siguiente, por favor. Bueno, en los procesos industriales y de procesamiento es esencial el contacto entre sólido y líquido para llevar a cabo operaciones como la extracción de sustancias químicas, la separación de partículas sólidas de un líquido y la purificación de líquidos contaminados. Estos equipos se pueden dividir en dos categorías principales, equipos por lotes y equipos de contacto continuo. En cuanto a los equipos por lotes, como podemos observar en la presentación, tenemos tanque de lixiviación y el extractor Pachuca. En cuanto a equipo de contacto continuo, tenemos la cesta vertical, el extractor de Hildebrand, el extractor Bonoto, el extractor de cesta horizontal, el extractor de cinta continua y el extractor de Rotoset. También podemos observar ahí en la presentación un video acerca de todos estos equipos que hemos recabado del libro del DUTA. Bueno, ahora tenemos
el tanque de lixiviación como uno de los equipos. Bueno, la lixiviación por percolación es un proceso por lotes que se puede observar en la figura. Se muestra un tanque de lixiviación agitado mecánicamente. Se puede disponer de varios tanques en serie para formar una batería de contacto por lotes para la extracción de aceite de semillas. Una vez completada la extracción, se retira la micela que contiene el aceite, el disolvente y un poco de sólido en suspensión. El disolvente residual agotada se puede eliminar pasando a vapor a través de ella. A veces se realiza la agitación con aire del contenido de un tanque de lixiviación. Bueno, ahora como otro de los equipos, tenemos en la siguiente figura se muestra un extractor discontinuo agitado por aire, llamado también extractor Pachuca. Este tipo de equipo es popular para la lixiviación metalúrgica. Es un tanque vertical que tiene un revestimiento resistente a los ácidos para la lixiviación metalúrgica. Es un es un tanque vertical que tiene un revestimiento resistente a los ácidos con un tubo de aspiración central a través del cual se burbujea aire. Bueno, las burbujas ascendentes levantan tanto el sólido, perdón, como el líquido, provocando la circulación de ambos. Al final del tiempo, el lote se detiene por el flujo de aire y se extrae y se separa el contenido. Ahora podemos ver una unidad de extracción de lotes múltiples. Utiliza una batería de recipientes de contacto por lotes. Cada recipiente está cargado de sólidos. El disolvente nuevo ingresa al recipiente que contiene sólidos que tiene la concentración del soluto más baja. Fluye sucesivamente hacia recipientes que contienen sólidos con mayor contenido de soluto. En un extremo de la batería, el extracto relativamente fuerte entra en contacto con un nuevo lote de sólido y el líquido del recipiente se toma para su posterior procesamiento. El sólido agotado sale de la batería por el otro extremo. El movimiento típico de los sólidos se muestra en la figura. Bueno, pasamos con los equipos de contacto continuo. Bueno, se han utilizado varios tipos de extractores de contacto continuo, particularmente para la extracción de aceites vegetales y en las industrias de procesamiento de alimentos. Las características de los extractores continuos han sido descritas en detalle por el investigador Schwartz. Bueno, los extractores continuos generalmente funcionan en modo contracorriente. Para el mismo grado de extracción se puede obtener una solución de extracto más fuerte en la operación a contracorriente. Los extractores continuos más comunes se describen a continuación, ¿no? Como tenemos, por ejemplo, la cesta vertical o extractor de Volma. Este tipo de extractor, muy utilizado para la extracción de aceites vegetales a partir de semillas, consta de unas cestas fijadas a una cadena sin fin que tiene una pata descendente y otra ascendente, encerradas en una cámara de vapor o cámara hermética. Cada cesta tiene un fondo de malla de alambre, dos cámaras en el fondo del recipiente separadas por una placa divisoria contienen las corrientes del extracto. Los líquidos que se filtran a lo largo de las patas fluyen hacia estas dos cámaras. El sólido, ya sea de semillas trituradas o en copos, se introducen desde una tolva hermética el vapor en la cesta situada en la parte superior de la pata descendente y se pulveriza disolvente parcialmente enriquecido la media micela sobre el sólido. El líquido se filtra a través de las cestas que se mueven lentamente y se acumula en uno de los compartimientos inferiores de la unidad. Se rocía disolvente fresco sobre la cesta superior de la pata ascendente, se filtra a través de las cestas ascendentes y se acumula en la cámara situada en la parte inferior en forma de media micel, que se rocía, perdón, en la cesta superior de la pata ascendente como se indica. Bueno, la percolación del líquido se produce en contracorriente al movimiento del sólido en la pierna ascendente, pero paralela en la pierna descendente. Bueno, las cestas tienen generalmente entre 0,5 y 0,7 metros de profundidad. Un extractor de este tipo puede tener entre 40 y 60 pies de altura y puede manejar hasta 50 toneladas por hora de semilla con la cadena impulsada por un motor de 1 a 2 HP. Como no hay agitación, el rico disolvente que sale del extractor permanece razonablemente claro.
Puede introducirse canalización de líquido en las cestas. Bueno, ahora tenemos el extractor de Hildebrand. Bueno, se trata de un extractor vertical de inmersión total que consiste en un transportador de tornillo en forma de U equipado con tres tornillos, uno en cada una de las patas verticales y otro en la sección horizontal del barril, como nos muestra la figura. Los perfiles helicoidales de los tornillos están perforados para permitir el flujo del disolvente. El sólido se alimenta por la parte superior de una de las patas y se impulsa a través del cañón. El disolvente se alimenta en la parte superior de la otra pata vertical y fluye en contracorriente al sólido a través de las perforaciones de los tornillos. Este es un ejemplo de un dispositivo de extracción continua a contracorriente. La micela rica se extrae a través de un colador para su posterior tratamiento y separación del disolvente. Las principales desventajas del dispositivo son que un pequeño desbordamiento del alimento con el líquido saliente, una desintegración excesiva del sólido si el alimento está en forma de escamas y una asfixia ocasional con partículas finas. Bueno, como siguiente equipo tenemos el extractor Bonoto. En la figura se muestra un extractor vertical tipo Bonoto. Consta de una columna vertical dividida en varios comportamientos mediante placas horizontales. Cada placa tiene una ranura que está orientada en el lado opuesto de la ranura de una placa adyacente. Las ranuras son como las bajantes de una columna de destilación. Hay un raspador en cada plato. Los rascadores están fijados a un eje que corre axialmente a través de la columna. El sólido ingresa a la columna por la parte superior a través de un alimentador de tornillo. Se desplaza de un plato al siguiente plato inferior por acción del rascador. El disolvente fluye hacia arriba a través de la columna y el rico extracto sale por la parte superior. Una sección de la columna en la parte superior aumenta en su diámetro para reducir el arrastre del sólido. El sólido agotado se extrae a través del otro transportador de tornillo en la parte inferior. La operación es algo similar al contacto gas líquido en una torre de bandejas. Ahora tenemos el extractor de cesta horizontal. El tipo de extractor de canasta horizontal que se muestra en la figura se usa ampliamente para la extracción de aceite de semillas. Consiste en un tren de cestas horizontales acopladas a una cadena de transmisión de cestas móviles. Hay algunos compartimientos en el suelo de la cámara envolvente. Hay disposiciones para alimentar el sólido y pulverizar el disolvente sobre las cestas. Cuando una canasta vacía llega al punto de alimentación, se carga con el sólido de la tolva de alimentación. A medida que avanza la cesta cargada, se rocía con la micela llena desde un compartimiento inferior. Antes de que una canasta dé una vuelta completa, el sólido casi agotado se rocía con solvente nuevo. El líquido se filtra a través del sólido en cada cesta. Sale a través del fondo perforado o de una malla de alambre y se acumula por debajo. El líquido de una cámara se bombea a la pulverización anterior. Esto crea un efecto contracorriente parcial. El rico extracto de la cámara de recolección junto al punto de alimentación de sólidos se saca para su posterior procesamiento. Es decir, la separación de solventes y recuperación de producto, las hojas sólidas agotadas, el dispositivo está encerrado en una carcasa estancada a vapor para evitar fugas de vapor del disolvente. Ahora tenemos el extractor de cinta continua. Una unidad típica que se muestra en la figura se utiliza para la extracción de azúcar de caña de azúcar, perdón, o remolacha. El sólido se alimenta por un extremo de una cinta móvil sin fin perforada. El disolvente nuevo se alimenta por el extremo de descarga de sólidos. El líquido drena en un recipiente colector y se bombea a la parte superior de la sección adyacente del lecho como se muestra en la figura. Y por último, otro de los equipos, tenemos el extractor de rotocel. Bueno, que tiene una construcción de canasta giratoria, como se puede observar en la imagen, consta de varias células, normalmente entre 15 a 18, fijadas en un rotor central. Cada celda o cesta está equipada con un fondo perforado o de malla con bisagras para que el disolvente pueda filtrarse a través de las hojuelas de semillas o de cualquier otro alimento sólido. El líquido de extracción se rocía sobre la parte superior de una celda.
El sólido fresco ingresa al dispositivo por un extremo y el sólido gastado ingresa por el otro. Debajo de las celdas giratorias hay un tanque circular dividido en varios compartimientos, cada uno de los cuales recibe el extracto de una o más celdas. El líquido de la mezcla de un compartimiento se bombea y se pulveriza sobre la siguiente cesta en dirección contracorriente. El sólido agotado que contiene algo de disolvente arrastrado se elimina abriendo el fondo con bisagras. Este compartimiento vacío continúa girando y luego recibe una cantidad de alimento fresco, completando así un ciclo. Los extractores de Resolter tienen la ventaja de que el sólido no está sujeto a desgaste y se logra una extracción a contracorriente. Además de la extracción de aceites de semillas en cocos, estos se utilizan para eliminar solubles de materiales vegetales como hojas y cortezas, etcétera, y también para lixiviar remolacha azucarera. La construcción de unidades más pequeñas puede ser un poco diferente a la que se muestra en la figura. Ok, muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Gabriel Ramos. A continuación voy a presentarles lo que sería el subtema llamado equilibrio de extracción sólido-líquido. Ok, lo que sabemos hasta ahora de extracción sólido-líquido es que precisamente es una operación unitaria, en el cual nosotros buscamos obtener un determinado compuesto que es soluble en un determinado solvente. Para ello, vamos a ver lo que sería en la siguiente parte. Por ejemplo, en el diagrama no, en la imagen que se muestra acá, vemos lo que sería un sólido inerte. Dentro del sólido inerte, puede ser cualquier cosa, eh, está retenido en menor proporción en masa el sólido soluble. Este sólido soluble o toda esta mezcla sólida se va a disolver en lo que sería un disolvente. El disolvente universal sabemos que es agua. Pero dependiendo de la naturaleza electroestática, nosotros podemos disolver en distintos tipos de disolventes. Ahora, el equilibrio, ¿cuándo se llega precisamente? Se llega cuando la concentración del soluto en la solución será igual a la del líquido retenido en la suspensión. Es precisamente. Y entre algunos factores que influyen, por así decirlo, sería la cantidad de líquido o solución retenida en la suspensión, depende de las características del sólido y de densidad y viscosidad de la solución. Son algunas, pero a continuación las vamos a ver a más detalle. Ok, hay que tener factores a tomar en cuenta siempre. Ejemplo de ello, el tipo de solvente utilizar. ¿Eso qué tiene que ver, Gabriel? Pues es lo siguiente. Recordemos que toda la naturaleza, todos los compuestos tienen una naturaleza electrostática determinada. Por ende, surge esa ley que dice lo semejante disolver a lo semejante. Es por eso que a la razón de la electrostática de cada compuesto que se busca obtener, se disuelve en un determinado compuesto o serie de compuestos, serie de solventes, sea polar o apolares. Ahora, todo eso se determina según un estudio, pero de ahí se tiene que ver o elegir dependiendo del costo, la disponibilidad del mercado, entre otras cosas. Asimismo, por ejemplo, en la industria de los alimentos, o sea, la orgánica, básicamente no puedes usar determinados tipos de compuestos debido a que son muy tóxicos para los alimentos. Posteriormente tenemos la temperatura del proceso. Sabemos muy bien que la temperatura del proceso, a mayor temperatura, favorece lo que sería la tasa de disolución. Sí, eso es cierto. Pero recordemos que toda muestra, todo compuesto de la naturaleza contiene ciertos determinados tipos de compuestos ajenos que podrían mermar la concentración del compuesto que buscamos obtener. Es por esa razón que a mayor temperatura, si bien es cierto, la efectividad de la disolución aumenta, también la efectividad de la disolución de otros compuestos, por supuesto que también se ve incrementada. De ahí tenemos el tiempo de contacto. El tiempo de contacto favorece lo que sería la tasa de disolución. Y por otro lado tenemos el tamaño de la partícula del sólido. El tamaño de la partícula del sólido muchas veces influye en lo que sería la tasa de disolución y de igual manera. Un gran ejemplo de esto es en la minería, porque dependiendo del tipo de molienda, del tamaño del gránulo final, es posible que los minerales que uno no busque
no busque concentrar o no busque obtener, finalmente queden encapsulados en lo que serían los pequeños gránulos de mineral exactamente. Mientras que los gránulos del mineral que sí buscamos nosotros sean liberados a través del proceso de moliendo, mientras que los demás son encapsulados. Y por último tenemos la agitación. La agitación muchas veces busca aumentar el tiempo de operación, pero disminuir el tiempo de operación. Sin embargo, la agitación no ayuda en lo que sería la difusión interna de los sólidos, no ayuda. En vez de eso, se gasta lo que sería más energía mecánica. Ahora, nos centramos un poco más en el tamaño de partículas del sólido. En el tamaño de partículas del sólido, podemos darnos cuenta inmediatamente que existen diversos tipos de tamaños, sí, pero los cuales vamos a mencionar van a ser a continuación. Por ejemplo, las partículas finas o escamas. Si el sólido está en esta forma, la resistencia de la difusión de la fase sólida es pequeña. Con el tiempo suficiente, el sistema alcanza el equilibrio, tal cual. De ahí tenemos si el sólido está en forma de grumos o rodajas. La concentración del sólido en masa y de la solución intersticial o retenida volverá a ser igual en el equilibrio. Sin embargo, lleva mucho más tiempo alcanzar el equilibrio a comparación de lo que serían las partículas finas. Y por último tenemos el reactivo presente. Si el soluto reacciona con un reactivo presente en la solución, se produce lixiviación hasta que se agote el soluto o el reactivo. En la imagen se puede ver un pequeño ejemplo acerca de lixiviación. La lixiviación consiste en lo siguiente. El, el líquido, el solvente, se difunde dentro de lo que sería la partícula que contiene nuestro soluto, de tal manera que este soluto también es liberado a través de la difusión de lo que sería el solvente, de tal manera que la concentración del soluto dentro de lo que sería ese pequeño gránulo va disminuyendo hasta finalmente poder ser liberado. Otras consideraciones que podemos tener en cuenta sería el pH. Ejemplo, una vez más de la flotación de minerales. El pH muchas veces condiciona lo que sería la activación de ciertos tipos de metales en lo que sería la minería. También hay depresores que aumentan la probabilidad, perdón, que aumentan la probabilidad. Otro tipo sería el pH, que aumentan la probabilidad de lo que Otro tipo sería el pH. El pH muchas veces condiciona la extracción de un tipo de metal, por ejemplo, de la minería en la flotación. Sin embargo, esto no es suficiente. También podemos mencionar lo que serían los depresores, en ejemplo de la extracción polimetálica, plomo-zinc. El plomo es en primer lugar recuperado y después el zinc. Continuando con la exposición, ahora tratamos acerca del análisis de la muestra. ¿Qué es el análisis de la muestra específicamente? Pues, para el análisis de la muestra, o sea, a nivel laboratorio, simplemente se mezcla una cantidad de soluto en diferentes cantidades de disolvente y se mantienen mezcladas durante un periodo de tiempo. Luego se separa la suspensión en la mezcla, ya sea por filtración o por sedimentación, de tal manera que las concentraciones de soluto en el flujo superior, o sea, el overflow, y inferior se determinan analizando muestras de ambas corrientes. Y es precisamente que ahí donde reciben sus nombres. Overflow, la parte o flujo superior o micela, fase constituida por soluto disolvente, mientras que el underflow, representado por X, el flujo inferior, mezcla formada por el sólido no soluble a una cierta cantidad de disolución retenida. Es precisamente que para los cálculos de diseño se informan en términos de concentraciones del soluto en el líquido. Y esto es para el overflow y la fracción de líquido en la suspensión para lo que sería el underflow, por supuesto. ¿Cómo se denota? A partir de overflow con Y y underflow con X. Y ahora, en el equilibrio, ambas fracciones tienen que ser iguales. Es ahí donde se condiciona recién que están en equilibrio. Y es precisamente que
la transferencia de masa no se realiza en el equilibrio, dado que está en equilibrio dinámico. Si una de las partes es disminuida, quiere decir que todo el sistema tenderá al equilibrio y otra vez inicia la transferencia de masa. Es ahí donde se aprovecha y se recupera el determinado material. Algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, para esto depende de la viscosidad o densidad de la solución. Al aumentar la densidad y viscosidad de la solución, la fracción del líquido en el lodo será mayor. Por lo tanto, los datos de equilibrio dependen de las condiciones del sistema, el tamaño de partícula del sólido, el tiempo de sedimentación permitido y la densidad, viscosidad y concentración de la solución. O sea, de lo que ya hemos hablado anteriormente. Sin embargo, a menos que los inertes se absorban el soluto, las concentraciones del líquido absorbido y el retenido en el lodo probablemente sean los mismos. Ujú. Ahora, continuando con todo esto, o sea, nosotros vamos a contener datos, vamos a recolectar una serie de datos. Y ahora, ¿de qué manera vamos a poder representarlos y darle una clara interpretación? Es a partir de lo siguiente. Precisamente para el análisis y gráfica de datos, esta se representa a partir de dos métodos. El primero de estos es el diagrama triangular. ¿Qué es el diagrama de triangular? Como en casos anteriores, por ejemplo, en los sistemas ternarios de extracción líquido-líquido, es básicamente muy similar a esto. Los tres vértices del triángulo rectángulo representan el 100% de cada compuesto, A, B o C, sea A, B o C. ¿Esto qué quiere decir? Los tres compuestos que tenemos, inerte, soluto, solvente. Donde I representa inerte. Para allá está lo que sería de esta manera insoluto. Para acá arriba, así de esta manera, está el disolvente. Y de esta manera representamos lo que sería el inerte. Precisamente en la gráfica se muestra lo que sería la zona no saturada y por otra parte la zona saturada. Y a continuación seguidamente tenemos lo que sería otra gráfica donde están tal cual. Ahora, acá hay tres líneas específicamente. Cada una de esas líneas cumplen una función específica, que a continuación vamos a mencionar. Por ejemplo, la línea azul representa lo que sería la línea de reparto. ¿Qué sucede en la línea de reparto? Pues simplemente no absorbe nada de soluto y no absorbe nada de disolvente. ¿Quién? El inerte. Ahora, ¿qué sucede en la línea verde? Que ahí lo estamos señalando, la línea verde. El inerte es insoluble, sí, pero absorbe soluto, lamentablemente. ¿Y qué sucede en la línea roja? El inerte, de nuevo, es insoluble, pero absorbe disolvente, tal cual. A continuación, vamos a explicar parte de lo que sería el siguiente diagrama, el diagrama de Ponchon-Savary. El diagrama de Ponchon-Savary muestra la relación de masa del inerte con respecto a lo que sería VOC. ¿Quiénes son VOC? Soluto y solvente. Cuando se representan frente a la fracción de masa del soluto libre de A. Libre de A en el underflow y el overflow. Ahí podemos ver precisamente las ecuaciones respectivas. Bueno, siguiendo con nuestro ejemplo, vamos a ver un ejercicio de representación de datos en el equilibrio. Este ejercicio de representación de datos nos muestra lo que sería un sistema de extracción sólido-líquido en la parte de harina de semillas oleaginosas. Precisamente, la harina oleaginosa sería la parte A. ¿Qué es la parte A? El inerte. El hexano sería el disolvente, que sería la parte B, y el aceite C, el aceite que sería representado por la letra C, simplemente es el soluto. Y listo. Ahí representamos claramente el overflow, aceite disolvente, trazas de harina. Y leí el underflow, harina inerte y soluto arrastrada.
Bueno, ahí ya presentamos todos los datos al cual. Ahorita esta representación está en peso, pero dado que estamos trabajando con una muestra de 100 kilogramos, no hay problema porque de ahí vamos a obtener lo que sería una correlación directa en la fracción en peso. Bueno, y el primero de todos es el diagrama triangular y el más conocido también por lo que sería la extracción líquido-líquido. En la figura, como ven ahí, se muestran los gráficos de equilibrio de las otras dos corrientes, lo que sería underflow y overflow. Los vértices del triángulo ABC representa A, en lo que sería el 100% inertes, es decir, el sólido libre de aceites y disolventes, B el 100% de disolventes, y C lo que sería el soluto. Tal cual. Entonces, la trama de YC versus YB representa precisamente el overflow. ¿Cuál sería este? Precisamente esta hipotenusa. El de XC y XB representa el underflow, que sería acá, una hipotenusa paralela a la primera, casi paralela. De ahí tendríamos XB y XY, se toman a lo largo del eje vertical. XY, XY, XB, y de ahí XC y YC, que sería a lo largo del eje horizontal. Ahora, hay algo bien importante acá. Por ejemplo, la fase de solución contiene trazas de sólido inerte. Esto ocurre en muchos casos porque en la práctica la disolución no es perfecta precisamente. El sólido arrastrado en el underflow aumenta con la concentración de aceite. Esto ocurre debido al aumento de densidad y viscosidad de las soluciones en concentración de aceite creciente. Por esta razón, la curva de desbordamiento, o sea, el overflow, se encuentra ligeramente debajo de la hipotenusa. Ligeramente, que casi es imperceptible como se ve en el gráfico. Si no hay ningún sólido arrastrado en el underflow, la curva debe ser recta a lo largo de la hipotenusa. Entre otras cosas, los datos anteriores muestran que la solución retenida en el flujo inferior, o sea, el underflow, por unidad de masa de inerte, aumenta con la concentración del soluto. En el gráfico se ve tal cual. Por este motivo, la línea de flujo inferior está ligeramente curvada, o sea, el underflow está ligeramente curvado. Si la fracción de solución retenida es constante, la línea de flujo inferior debe ser una línea recta. Sin embargo, la concentración del aceite, tanto en el flujo superior como en el flujo inferior, son la misma. Esto indica que el aceite, o sea, nuestro soluto, no es retenido o absorbido preferentemente por el sólido o la harina, tal cual. Muy buen ejemplo, la verdad, del diagrama triangular. Ahora, continuando inmediatamente, seguimos con el diagrama de Pons-Savary. A continuación mostramos lo que sería el diagrama de Pons-Savary. El diagrama de Pons-Savary precisamente busca representar Z, que sería netamente concentraciones en masa, frente a lo que sería 1, 2, 3. El diagrama de Pons-Savary precisamente busca representar la relación en masa de sólidos inertes frente a la relación de concentraciones en el overflow y el underflow. Y es a través de estas pequeñas fórmulas que nosotros logramos esbozar la siguiente gráfica. A continuación vamos a presentar un breve análisis acerca de ello. Por ejemplo, dado que el overflow contiene trazas de sólido suspendido, la curva del overflow se encuentra un poco por encima del eje horizontal, como se muestra acá en la flecha roja. Ahora, si el underflow es absolutamente claro, entre comillas, o sea, libre de otra sustancia, la línea del underflow quedará a lo largo del eje horizontal. Sin embargo, la línea del flujo inferior, o sea, el overflow, se curva un poco a concentraciones más altas. Ahora,
Si las concentraciones en las dos corrientes fuesen diferentes, las líneas de unión no serían paralelas precisamente. Bueno, muchas gracias. Doy paso a mi siguiente compañero. Continuando con la exposición, mi nombre es Adrián Ares Córdoba y yo les voy a hablar sobre el cálculo de la interacción de sólido y líquido que utilizamos en la lixiviación. Uno de los más comunes que utilizamos es el contacto de lote, donde en el contacto de lote se utilizan el diagrama y también utilizamos el diagrama de Pont-Savariet. Bueno, en el diagrama utilizamos dos flujos de corrientes, donde nos pide también hallar nuestro balance de masa, al igual que también hallar nuestro balance de soluto. Y en nuestro balance absoluto, con eso podemos hallar la concentración global del soluto de la mezcla. Y en nuestro diagrama de Pont-Savariet nos pide hallar un balance de materia de los dos flujos, al igual que el anterior, para también poder hallar un balance de soluto, mejor dicho, un balance de sólido, donde esto nos puede ayudar a encontrar la concentración. Bueno, y un problema de aplicación para poder entender mejor es que nos piden aquí calcular mediante el diagrama triangular derecho y el diagrama de Pont-Savariet, donde nos dice que entra 1000 kilogramos de oleaginosas con 19,5% de aceite. También se dice que se extrae 1500 kilogramos de hexano puro, donde en los datos que utilizamos ponemos que hay 1000 kilogramos para la primera corriente de entrada y la segunda corriente es 1500 kilogramos con un 19% y como él nos dice que es puro el hexano, es un cero de concentración. Primero hacemos nuestro balance de masa de entrada que nos sale 2500, también nuestro balance de soluto que con eso nos ayuda a encontrar la concentración del soluto que es 0,078. También con esto nos podemos hallar en la gráfica los puntos que nos van a ayudar como es el S, el F, el L y el U, V. Estos nos van a ayudar. Ya, bueno, estos nos van a ayudar para el balance de masa eh, de lo que sale de las dos corrientes. Con esto bueno, vamos a poder encontrar lo que sale en la primera corriente que es 1221 y en la segunda corriente que es 1279 de hexano. Bueno, en el caso de los 1279 se multiplica por su concentración para que nos salga la cantidad de aceite extraído. También la cantidad inicial de aceite en el alimento que nos decía que era 1000 por su concentración que era el 19,5%, donde nos sale 195 kilogramos, donde esto dividimos para poder obtener la fracción extraída que nos sale 0,748. Bueno, bueno, con el cálculo mediante el diagrama de Pont-Savariet, nos pide lo mismo, solo que en este caso vamos a hallar una pequeña diferencia en que la fracción básica del soluto en la alimentación va a ser en base libre de sólidos, que en este caso nos sale 1 ya que es puro. También con lo que entra, con los 1000 al 19,5%, que es 195 kilogramos de cantidad no sólido en en lo que se está alimentando. Y también con lo que entra de los 1500, con una concentración al final de 0%, porque esto dice que es puro al alimentar, ¿no? O sea, sin aceite. Hallamos luego un balance de masa para saber cuánto hay en la mezcla, que son los 1695. También un balance de sólido para poder hallar la concentración, que es 0,475. Y luego hallamos los puntos aquí, que es
el punto F', que es 1, y al mismo tiempo es 4,13, y el punto S, que es 0,0. Bueno, se deduce que también que en aquí hallamos los puntos ZL, ZV y las concentraciones que están en la misma línea vertical, ¿no? Aquí. Y bueno, y el L' que nos sale 396,6 kilogramos. También hallamos la masa de flujo inferior, que nos sale 1.201,7 kilogramos. Y también hallamos el BV', que sale 1.298,4 kilogramos, donde la masa rebosadero nos sale 1.298,4 kilogramos también. Esto es prácticamente libre de sólidos, donde la fracción del aceite extraído nos sale 0,736. Bueno, ahora le voy a hablar sobre contacto de corriente cruzado, donde esto nos ayuda para hallar más de una sola etapa, ya que en la anterior solamente hallamos o utilizamos una sola etapa. En aquí les voy a explicar un problema de aplicación para poder entender mejor, donde en este lugar de utilizar el disolvente de una sola fase, se plantea realizar la extracción de una unidad de corriente cruzada en 3 etapas utilizando un tercio del solvente, o sea, de los 1.500, solamente 500 kilogramos en cada etapa. A partir de las etapas de equilibrio, nos piden calcular la fracción de aceite que puede extraerse. Bueno, en la primera etapa nos dice que entra 1.000 kilogramos de F, donde su fracción nos dice que entra con 19,5%, donde estamos utilizando la tercera parte de los 1.500, que es 500 kilogramos. Como nos dice que es puro, su fracción es 0. Bueno, la cantidad expresada en base libre de sólidos eh, nos dice que sale su F 195 kilogramos, donde su ZF', que sale de los 805 entre 195, nos sale 4,13, que habíamos hallado aquí, eh, con lo que entra 500 kilogramos, ¿no? Como dice que no hay ningún sólido en el disolvente de alimentación, nos sale ZS0. También en el contenido en masa y en sólido de la corriente de mezcla en la etapa 1, nos sale que el total va a ser ahora 695 en la mezcla, con su concentración de 1,16 en la mezcla, donde su nuevo L1 nos va a salir 411 y su nueva V 284. En la etapa 2, lo que nos salió anteriormente, su 411, lo sumamos con la tercera parte, que es los 500, que nos sale ahora en su mezcla 911, con una concentración de 0,884, que está aquí, y su nuevo L2 ahora nos va a salir 398,5, con su nuevo V2 512,5. Ahora, para su tercera etapa, en la mezcla nos va a salir 898,5, con su nueva concentración en la mezcla de 0,896, donde su ZL200 es 2,04, donde luego hacemos un balance de masa para poder hallar su nuevo L3, que nos sale 394,6, y su V
504, donde su masa de aceite que sale con el flujo inferior de la etapa 3 nos sale 21,7 kilogramos, donde entonces la recuperación fraccionada es de 0,89. Bueno, ahora le voy a hablar sobre el contacto a contracorriente. Héctor, el contacto a contracorriente nos dice que hay n etapas y para esto hacemos primero un balance global de B y C y el soluto C que se equilibra en la primera pila, que es aquí, donde B más C en el equilibrio nos sale que es lo que entra de las dos corrientes, al igual a lo que sale de las dos corrientes, que es la mezcla. También que en el equilibrio del soluto es igual que las anteriores, que podemos hallar su fracción, su fracción másica de soluto. También, también podemos hallar eh, sobre el envolvente 2 que encierra en la primera etapa, lo que entra al igual que lo que sale, donde todo esto se va a coincidir en un punto donde este punto puede estar en las rectas de F y V y L y S, donde el número de etapas ideales, al menos en la primera, con la primera N, corta la curva YCZ, que corta la curva V2. Bueno, vamos a hablar ahorita sobre una aplicación para poder entender mejor, ¿no? Donde las semillas oleaginosas tributadas que contienen un 28% en masa de aceite deben extraerse en hexano para reducir el contenido de aceite al 0,8% en el flujo inferior, donde se utiliza 1 kilogramo de disolvente por kilogramo de alimento. A partir de los datos de equilibrio de extracción, se puede determinar el número de etapas necesarias. Primero nos dice que entra 100 kilogramos de semilla con 100 kilogramos de disolvente, donde al 28% con aceite y los 100 kilogramos sin aceite, donde nos sale su ZF 2,57, como me dice que es bueno. Y también hallando, mejor dicho, el contenido de aceite en el flujo inferior de la etapa, cuando N es igual a 0,8%, en la mezcla, mejor dicho, nos sale 32,03 kilogramos y en la WA, que también es el contenido de aceite en el flujo de la otra corriente, nos sale 67,17 kilogramos, donde con esto podemos calcular su fracción, que nos sale 0,024 y su ZL que 2,046. Para luego hallar la concentración del soluto en la corriente de la mezcla, donde en la corriente de la mezcla nos sale 2,219, donde todo esto del que encontramos el L1 y su V1, su V2 con su LN, ¿no? Porque primero LN1, LN2, LN3. Todo esto pro- mejor dicho, a la hora de que se extienda la curva, va a coincidir en un punto. Y este punto nos va a indicar que hay 3 etapas. Con eso concluimos que el número de etapas en este problema son 3. Gracias. Buenas, profesor. Mi nombre es Carlos Ramos y continuando con la exposición de los cálculos de extracción sólido-líquido, hablaré sobre la determinación analítica del número de etapas para flujo de inferior constante. Para lograr explicar con mayor facilidad la obtención de la fórmula
para este tipo de casos hablaré sobre el ejemplo batería de extracción a contracorriente que se logra observar en la imagen. Además, mencionar que cuando se hace referencia al flujo inferior nos estamos refiriendo al flujo refinado que va empobrecido en cantidad de soluto, y cuando nos referimos al flujo inferior constante nos estamos refiriendo a la solución retenida que no varía en el sólido inerte. Entonces, continuando con el análisis del caso de la batería de extracción a contracorriente, logramos observar que este tiene dos flujos, uno superior y uno inferior. El superior también denominado por la letra L y el inferior denominado por la letra V. Además, estos poseen una masa de fracción de soluto que está determinado el superior por la letra X y el inferior por la letra Y. Entonces, para lograr determinar, o mejor dicho, calcular la fórmula para este tipo de casos, se determina mediante un balance de masas. Todo comienza con un balance de masa de los caudales totales y de las concentraciones, como se logra observar. Esto primero se logra explicar, ya que como se observa en la imagen, tanto Ln y B0 están entrando, mientras que L1 y Bn-1 están saliendo de la zona de análisis. A continuación mostraré un pequeño video donde se explicará con mayor entendimiento el proceso para lograr determinar esta fórmula. Bueno, como se observa, todo comienza con el balance de masas de caudales totales y de las concentraciones. Luego vamos a despejar lo que es B n-1, y esto se reemplazará en la ecuación de las concentraciones. Y entonces se obtendrá la siguiente fórmula. Luego consideramos que los flujos de superiores y el inferior se mantiene constante. Por lo tanto, si reemplazamos estas consideraciones en la ecuación anterior, obtendremos lo siguiente y estaríamos eliminando los valores de L. Entonces se obtendrá finalmente esta ecuación. Luego vamos a introducir el parámetro R, que se determina la división de V sobre L. Entonces lo que tendremos que hacer es dividir L sobre todos los valores y obtenemos esta ecuación de aquí. Y bueno, para determinar la solución de esa ecuación, empleamos otra ecuación cuya solución general ya está definida. Y bueno, tenemos esta de aquí está tanto la ecuación como su solución. Y para, bueno, lograr determinar la solución en este caso, lo que hacemos es compararlo, o sea, igualarlo, esta ecuación con la que nosotros tenemos, y al final obtenemos que esta es la solución. Entonces, para terminar la fórmula, lo que tenemos que hacer en primer lugar es hacer el análisis cuando n es igual a 0. Para lo tanto, obtendremos esta fórmula. Entonces, despejaremos el valor de k, que es esto de aquí. A continuación, analizamos cuando n es igual a n mayúscula y obtenemos la siguiente fórmula. Y entonces, en esta fórmula reemplazamos el valor de k que se ha hallado con anterioridad. Y no hay que olvidar que r elevado a la n es igual al número de etapas, y obtenemos finalmente lo que es la fórmula que se utiliza en este tipo de casos. Acá, bueno, también se puede observar esta fórmula acá digitada en esta parte. Para lograr explicar con mayor claridad este caso, se explicará un pequeño problema de aplicación que menciona lo siguiente. Dice: una alimentación sólida que contiene 25% de soluto, 5% de agua y 70% de inertes insolubles se va a lixiviar a una velocidad de 2 toneladas por hora, con agua en una cascada de lixiviación a contracorriente. El lixiviado fuerte que sale de la unidad debe contener
un 15% de soluto. La recuperación deseada del soluto en el alimento es del 99%. El rebosadero no tiene ningún inerte arrastrado y la cantidad de solución retenida en el lodo es del 0.5 kilogramos de solución por kilogramo de inerte. Nos pide determinar analíticamente el número de etapas necesarias para la separación. Bueno, entonces en primer lugar determinaremos la masa de inertes, lo que sería la multiplicación del 70% por la masa total, que sería 2 toneladas por hora. Entonces tendremos que la masa de inertes es 1400 kilogramos por hora. Luego la masa de solutos que entra sería el 25% de estas 2 toneladas, que sería 500 kilogramos por hora. De igual manera, la masa del agua que entra sería del 5% de las 2 toneladas, que sería 100 kilogramos por hora. A continuación determinaremos la solución que sale con inertes, que sería la multiplicación de la masa de inertes por 0,5. Este dato se saca de esta parte de aquí, donde menciona que por cada 0,5 kilogramos de solución es por cada kilogramo de inerte. Entonces se obtiene que el valor de L tiene un valor de 700 kilogramos por hora. Luego, la masa de soluto que sale con el lodo, en otras palabras, esta parte se refiere a esta parte de acá, donde se menciona que la recuperación es del 99%. Entonces, la masa del soluto que sale con el lodo sería la masa de soluto que entra, que sería en este caso de 500, por lo que no se logra recuperar, que es el 1%. Entonces, tendremos un valor de 5 kilogramos por hora. A continuación determinaremos la concentración del soluto en el lodo que sale de la batería, que sería la multiplicación del soluto que sale con el lodo, que es 5 kilogramos, entre la solución que sale con inertes, que es de 700 kilogramos por hora. Entonces tenemos que el valor de X sub 1 tiene un valor de 0.00714. A continuación extraemos el dato que se menciona que la solución fuerte que sale de la batería tiene un 15% de soluto. En otras palabras, el YN tiene un valor de 0.15. Y si se hace un balance de masas en lo que es la masa de solutos, tenemos lo siguiente. 5 kilogramos por hora, que es el soluto que sale con el lodo, más sumamos lo que es el soluto que sale con la solución fuerte, que sería la masa del agua, menos 700, que hace referencia a la solución que sale con inertes, menos 5 kilogramos, que es el soluto que sale con el lodo. Esto multiplicado por el 0.15 entre 0.85, lo que nos daría igual a un valor de 500, que hace referencia al valor de la masa de soluto que entra. Luego, determinamos que la masa del agua es de 3.500 kilogramos por hora. Como se mencionó anteriormente, el agua que entra es de 100 kilogramos. Entonces, la masa de agua que entra como disolvente es de 400 kilogramos por hora. Luego vamos a determinar el valor de R, que es parte de la fórmula que deseamos emplear para este tipo de casos, que es dividir, entre el valor de V sobre L, que es de 3.400 kilogramos por hora, sobre 700 kilogramos por hora, nos da un valor de 4.857. También se mencionó que que X sub n y Y sub n son iguales, entonces estos tienen igual a un valor de 0.15. Luego se menciona en una parte del problema que el rebosadero no tiene ningún inerte arrastrado, entonces tanto X sub 0 como Y sub 0 es igual a 0, y X sub 1, como ya se determinó anteriormente, tiene un valor de 0.0714. Todos estos valores los vamos a reemplazar en la ecuación que ya hemos mostrado al inicio, que también es determinada como la ecuación 6.4.3. Y bueno, ya reemplazamos los valores y obtenemos que n tiene un valor de 3. Por lo tanto, el número requerido de etapas es de 3. Este es un problema modificado del DUTA.
del libro Principios de Transferencia de Masa y Procesos de Separación, escritos por el autor Dutta. También mencionar como un dato adicional o una nota que esta técnica de determinación del número de etapas puede emplearse para el diseño de un extractor continuo como un extractor de cinta móvil o de cesta móvil. Asimismo, hay que considerar que en una planta extractora se trabaja muchas veces con solventes volátiles. Por lo tanto, es muy necesario tomar en cuenta lo que es tanto la seguridad como la gestión de residuos. A continuación explicaré el punto número 7 de la agenda, que es la extracción de fluidos supercrítico, o bueno, también sería extracción por fluido supercrítico. Este tipo de extracción se utiliza cuando se desea extraer a un soluto de un sólido o de una solución, aunque este segundo caso se da muy menos reducidas veces. Esto mediante una tecnología moderna de separación. La extracción supercrítica emplea fluidos supercríticos, los cuales son los fluidos que están a una temperatura y presión superior a su valor crítico. En otras palabras, si se ve esta imagen, en este caso sería esta área de aquí, la área roja, donde la temperatura es mayor a la temperatura crítica y la presión también es mayor a su presión crítica. En este caso estamos refiriéndonos este es el diagrama del dióxido de carbono. Entonces, estos fluidos supercríticos se encuentran en un estado supercrítico, donde se caracteriza que el fluido posee propiedades tanto de un gas como de un líquido, y además en muchos casos su densidad es mayor a la densidad que posee en su estado líquido. Además, la capacidad disolvente de este fluido aumenta enormemente y es muy sensible a los cambios de presión y temperatura. Además, la velocidad es menor a su su viscosidad es menor a su viscosidad en su estado líquido y su difusividad es 2 veces mayor que en su estado líquido. En sí, todas estas propiedades o características influyen en la velocidad de extracción, aunque principalmente son estas dos últimas. Y bueno, como se menciona, la velocidad de extracción resulta favorecida por estas características. Continuando con la explicación, los fluidos supercríticos, o bueno, los fluidos que se utilizan para este tipo de extracción, el más usado sería el dióxido de carbono, el cual también es conocido como el disolvente más limpio. Esto debido a que es económico, no tóxico, no inflamable y su disponibilidad es en alta pureza. Las constantes críticas del dióxido de carbono es que su temperatura crítica es de 31.1 grados Celsius y su presión crítica es de 73.8 bar. También existen otros tipos de fluidos supercríticos, que sería, por ejemplo, el etileno, el propileno, el propano, los clorofluorcarbonos y el amoníaco. Luego, hablando sobre las propiedades de un fluido supercrítico, se menciona su alta capacidad como disolvente, esto debido al empaquetamiento, ya que este posee un empaquetamiento más estrecho, lo que permite atrapar las moléculas del soluto. Esta característica se ve favorecida cuando la temperatura a la que está es 1.01 o a 1.02 la temperatura crítica. También la polaridad y la interacción con los solutos mejora con la adición de un codisolvente. Sin embargo, las constantes críticas pueden llegar a variar, obviamente. Sin embargo, estos se pueden volver a recalcular mediante una regla de mezcla adecuada. Con respecto a la solubilidad de un soluto en un disolvente supercrítico, este se puede calcular mediante esta relación. Cabe mencionar que la fugacidad se puede determinar mediante las ecuaciones de Peck-Robinson y de Rejlich-Kwong. Y bueno, también cabe resaltar que P sub 2S hace referencia a la presión de vapor de saturación y B2S hace referencia al volumen molar del soluto. Bueno, hablando sobre el esquema de la extracción supercrítica, cabe resaltar que este tiene 3 unidades principales.
Primero está el extractor, luego está el separador de disolventes y la bomba de reciclaje. Entonces se puede decir que el fluido supercrítico sale del recipiente cargado con el soluto del extractor. Este se enfría y luego se va a la cámara de precipitación, donde se reduce la presión y se logra, y bueno, debido a esto, precipita el soluto. Esta reducción de presión puede darse en diferentes etapas en caso esté presente una mezcla de solutos. Por lo tanto, y bueno, estos precipitarán de acuerdo a un tipo de presión o una presión dada. Entonces se podría decir que se da un tipo de fraccionamiento de una mezcla de solutos. Luego, el fluido supercrítico se recicla al extractor a través de un intercambiador de calor que le da el calor suficiente o la temperatura requerida para volver a ser utilizado. Bueno, cabe mencionar que este tipo de extracción por lo general se da a lotes, ya que la alimentación continua de un sólido y la eliminación también continua del material agotado es difícil darlo de manera pues continua, ¿no? Por lo tanto, y también las altas presiones hacen muy difícil este trabajo. Pero aún así, a pesar de que sea complicado, sí se han dado casos donde hay sistemas continuos de extracción por fluido supercrítico. Bueno, con respecto al material del equipo, por lo general se puede pensar que este está hecho de acero al carbono, ya que por ejemplo, el dióxido de carbono, que es el fluido supercrítico más usado, es inerte y es compatible con este tipo de acero. Sin embargo, hay que recordar que la alimentación muchas veces, y por no decir todas, viene con agua, con una gran cantidad de agua, como se ha mencionado. Como se ha mencionado. Entonces, la presencia del agua muchas veces provoca la formación de ácido carbónico, lo cual produce un ambiente corrosivo, lo que obviamente va a dañar la estructura. Por lo tanto, para este tipo de casos, se recomienda emplear acero inoxidable, lo cual puede llegar a tener mejores resultados con un material de construcción para este tipo de equipos. Por último, hablaremos sobre las aplicaciones del fluido supercrítico. Como se ha mencionado, su utilidad más relevante está en lo que es la extracción y recuperación, pero de ingredientes activos, tanto de productos naturales, que podría ser para la perfumería o para los cosméticos, como para la industria alimentaria. Específicamente, se hablarán de 6 ejemplos, aplicaciones típicas de la extracción de ingredientes activos mediante extracción de fluido supercrítico. Sería en primer lugar, la extracción de antioxidantes de hierbas naturales o medicinales, la extracción de aceites de semillas, la extracción de especies, el descafeinado del té o del café, la extracción de sabores y fragancias fragancias y aromas de flores, y también están lo que son la extracción de colorantes alimentarios, tanto de plantas como de frutas. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.